Muy buenas a todos. Mi nombre es Jerónimo Hidalgo, y hoy en Divulgación Palante, vamos a analizar las distintas noticias de hoy. Como siempre, analizando las noticias y políticas para poder opinar de ellas. Para la noticia principal, os traigo el análisis de Juan Ramón Rayo, que nos dice que este indigente mental del Partido Popular se dedica a ver con quién se puede llevar mejor, aunque le complique la campaña y la legislatura, pero por lo menos, que esté mejor mirado. Según la tesis que le da pa' lo que le da, y de la que no sé qué tesis es. El pegarse un tiro en los cojones, para después decir que ya eres lo que esperaba tu oponente, desmarcándose, además, de las fuerzas políticas que le pueden hacer llevar a formar gobierno, sin tanto dolor de cabeza o los testículos anteriormente amputados. Son esas conclusiones que nos dan las tesis de estos deficientes, como la que nos trae de Objective, que nos dice que nuestra indigente justicia esperará para reclamar a Puigdemont, y así eso, pa' mañana o cuando a sus señorías del europeo lo vean prudente. Y más sin saber aún cómo pueden dar los resultados en España. El juez Llarena además, dice que Puigdemont no viene porque no quiere y que vendrá, cuando le venga mejor. Esto se comprende, ya que el Tribunal Constitucional y el Congreso del Poder Judicial está a la altura de quien los pone ahí, como lo que nos dice Crónica. Conde Pumpido, quien como fiscal general ya dejó claro, tras el alto el fuego de ETA en 2006, que la justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos. Lanzando un mensaje inequívoco en defensa de la soberanía nacional, o, todo lo contrario. Además de no dejar claro las órdenes, le reprende en forma de tirón de orejas al juez Llarena, con el tema del que no le apetece venir. Podemos completar las noticias de los jueces supremos con vocales progresistas y conservadores tachan de ilegales los cambios del nuevo presidente del Poder Judicial. En otro sentido, y muy ligado a la indigencia mental, tenemos las reflexiones que se marcan desde la coalición de Sumar sobre los hermanos en la causa, que le han salido complicadillos para la nueva imagen de Pudimos, misma cerda, pero con distinto maquillaje, de la que más que intentar corregir las imperfecciones de la vida que generan. Ya que son lo que son, por quién lo forman y lo que generan, intentan desmarcarse de quien los puso ahí y de los únicos que harían que no llegaran a desaparecer. Sobre ese pensamiento o parecido, coincido con Roberto Vaquero cuando dice que nunca, en el reino de los parásitos, se había visto cómo se tiraban al cuello los unos contra los otros. También algo muy normal en estos nuevos tiempos de modas progresistas y seres de luz. Al mismo hilo de reflexiones personales sobre la deriva de estos representantes, tenemos lo que nuestro amigo Miguel, el del INCE TV nos comenta, una opinión que compartimos muchos en función a la reflexión y el análisis de la campaña, que más que un duelo por rebote por no haberlo hecho mejor, es no saber quién es tu amigo y tus márgenes de amistades. Aquí por mención al segundo canal de Divulgación Palante. Mejor que sigan saliendo presuntas noticias contrastadas, por lo menos, que valoremos posibilidades y que sepamos cómo cojones pasa lo que nadie se espera. Algo de lo que sí se puede hacer en base a la reflexión, son las noticias de los novios de Teruel. Que más que una linda pareja bien avenida de Teruel, es el dicho de estúpida ella y gilipollas él. Las siguientes noticias dan fe de ello. El PP pasa de ofrecer un pacto al PSOE a alertar de un riesgo de ruptura de España si sale investido Sánchez. Aquí, pues más de lo mismo. Centro descentrado y tiro en la pija. PP y Vox vetan que sus altos cargos comparezcan en la Asamblea de Extremadura antes de su nombramiento. En concreto, pretenden derogar el artículo 13 bis, por el cual se obliga a los nuevos consejeros y consejeras de la Junta de Extremadura a comparecer ante la Asamblea con carácter previo a su nombramiento. Durante estas presentaciones, los diputados y diputadas formularán las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes a los nuevos integrantes del gobierno regional, principalmente aquellas referidas a su formación y experiencia profesional, actividades, bienes, derechos, intereses y rentas. Esto les da alas a la izquierda, para exigir, y con razón, que den datos claros y transparencia en la formación de gobierno, pero claro, la sartén comida de mierda le dice al caso lleno de reznos. Tira que tiznas y atraes a parásitos. Pasando a otra noticia de pelea de almohadas antes de compartir cama. Murcia derecha a la repetición electoral porque no sabemos ponernos de acuerdo según nos dan los resultados de los votantes. Ambas chabacanas rehúsan el juntarse.
Por haberse dicho cositas muy feas y dejarse influenciar por cheras de otros grupos. Para seguir dando de qué hablar y dejar claro que estamos en fase de venganza. Concentración en Torrent contra el insultante veto del PP y Vox a un fundador de Altalki por una derecha civilizada. De lo que se puede recoger que están rabiados con los de Compromís por el 11 de noviembre de 2021 del que fue nombrado por las Cortes Valencianas como miembro del Consejo Valenciano de Cultura, a propuesta de Compromís. Eso y porque hay que sacar de nuestras calles a personas que se relacionen con regímenes anteriores. La cultura es la cultura y de eso hay para las dos partes. Resuelto el conflicto emocional que tenía con las reflexiones que nos abocan las noticias de estos personajes que quieren Moncloa. Aquí tenemos otra raya del tigre al que creíamos que ya estaba más tranquilo por descansar en el remanso de paz de Lanzarote o las Marismillas. Nos llega de manos de un abogado contra la demagogia. Notición. La Junta Electoral dicta contra el gobierno. Si pensábamos que el sátrapa se escapa, la Junta Central Electoral nos dice que no le salen las cuentas bien y que Indra no sabe pasarle bien las interpretaciones de los votos, ya que no corresponde a los datos que ellos tienen. Puesto que lo que les facilitan son datos con efecto informativo y no a la forma jurídica que marca el artículo 100.2 de la LORGE. Esto es una noticia que nos cuesta asimilar en el primer canal y la detallaremos en el segundo. Lo normal sería que todo fueran noticias verdaderas o de difícil manipulación para ser lo más plausible posible, pero al igual que esta que hemos comentado. Tenemos esta otra que más que la repanocha, es la clase política que nos gobierna. El gobierno de Uruguay vincula al PSOE con narcodictaduras y España convoca a su embajadora. Son estos políticos con sus políticas chiringuitos, corruptelas, los que generan estas noticias y estas otras. Irene Montero y su ministerio de cheras sin igual. Dan un premio a la retraca mental de Sara Salamo, la actriz de las perlas de no donar dinero contra el cáncer de próstata y testículos, porque eso es exclusivo de hombres. Son esas conclusiones que nos dejan a todos con los huevos colgando, pero algo que no ven ellas. Es que ese tipo de separación de personas, por lo que tienen colgado, hace que creen disforias, desafecciones a la identidad personal de las personas, como las modas malvadas, o la noticia que hoy nos trae Hércules con una joven española explica cómo una psicóloga y las redes sociales le llevaron a pensar que era un hombre transexual durante 4 años y de cómo se dio cuenta de que se había equivocado tras hacer terapia psicológica, sin ideología de género. Recomendación personal para el tema de género con el voto en blanco del Hincho. Otro tema respecto al quién votar y el problema social que solemos tener algunos. Al intentar convencer de algo que no esté en las corrientes sociales o la que sea identidad propia poniendo en tela de juicio a la identidad general por moda estructural destructiva. Tenemos este vídeo, el primer candidato a concejal por JXC en Merlo David Cencich en Meri. Vio que estaban sacando sus carteles de campaña. Se acercó a preguntar por qué. La respuesta no te sorprenderá. Laburar o trabajar por dar por el culo a la oposición. Apoteósico cuando le dice al trabajador, conmigo esto no lo tendrías que hacer. Sobre trabajadores que intentan ser honrados y no los pan y aguados que comen migajas. El Estatuto de los Trabajadores, la norma al día. ¿De la que me diréis? Yo estás de la olla si te crees que me voy a leer las 230 páginas para ver la condición de mí. Gremio o qué sectores se ven privilegiados en la aceptación de personal necesario o por cuota. Del que ya os digo que no os comáis ese tostón. Y más sabiendo que por cada sector tenemos que mirarlo en la herramienta para comprobar los datos, que es la del Instituto Nacional de Estadísticas. Solo que lo tengamos como referencia para la siguiente noticia que más se comenta hoy. La ocupación supera por primera vez los 21 millones de personas y el paro se reduce al 11,6%. Sector de la obra y servicios, siendo a la baja, en el sector de la construcción y la agricultura, campo y ganadería. Málaga crea 32.000 empleos en 3 meses y la tasa de paro cae al nivel más bajo desde 2008. España tiene casi tantos trabajadores privados como pensionistas, empleados públicos y parados. El desequilibrio sigue aumentando, solo el 35% de la población está activa y trabajando en el sector empresarial. El Estado, el gran contratador, un 55% del empleo creado desde la pandemia es público. La tasa de temporalidad en el sector público asciende al 30,2%. Más del doble que la del sector privado y 4 veces más de lo prometido a Bruselas.
Y, sin embargo, Bankinter nos muestra otros datos con ¿cuántos empleados públicos hay en España? Del que no creo que tengan las estadísticas completas. Ya que les falta muchas personas que dependen del Estado y en fin de cuentas es lo mismo que trabajar para el Estado, como empleado público. Llegado el tiempo para ir terminando, les traigo otras 3 noticias que nos hablan del trabajo o lo que el resultado de lo trabajado te puede dar para la subsistencia y el bienestar social. La primera, la Guardia Civil interviene más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano. Muchas personas investigadas, pero no dicen el origen de los productos, cómo pasaron controles sanitarios en la red de distribución que tenían, y si este tipo de alimentos llevan mucho tiempo en el mercado. Aunque también tenemos esta otra, que nos da a entender que tenemos acuerdos que no se controlan. Marruecos sanciona a los responsables de exportar sandías con metomilo a España. Un tironcillo de orejas que les van a dar a los proveedores marroquíes, por haberles pillado enviando mierdas a sus países vecinos. Aunque también resaltar, que en otros países no se ha detectado una escalada de productos en mal estado o contaminados, que nos da a pensar que la siguiente noticia es propia de ese tipo de gentuza que se dedica a desestructurar el país que quieren invadir. Alto funcionario talibán, la corbata es una señal de la cruz cristiana. Quienes usan corbatas en los medios, oficinas, organizaciones y hospitales deben ser asesinados bajo tortura. Son enemigos del Islam y de nuestra religión. Aquí lo siento por el que se raye. Si quieres desestructurar un imperio, primero impón tu ideología como la primordial humana, luego guerra de desgaste, y cuando tengas las intenciones puestas sobre tu objetivo, cuela sutiles ataques para desmoralizar y enfermar a los posibles agresores y voilà, ahí tienes tu yihad. Para mí y como reseña personal, me quedo con el pensamiento de que llegue lo que llegue, en forma de como venga, siempre estaré informado para saber las opciones que tengo. Recuerden reventar el botón de like, comentar lo que más os llame la atención. Y que tengan un cordial saludo y cuídense mucho.